Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Bueno, imagino que ya lo sabe, eso lo mostrábamos en una muestra de opinión aquí también en Puerto Montt, un contundente fallo de la Corte Internacional de Justicia en favor de Chile. Fíjense que hasta la jornada anterior el gobierno de nuestro país, la Cancillería, el mundo político había sido bastante cauto. La verdad es que nadie esperaba la contundencia del fallo y de los números que hoy día se vivieron justamente en Holanda. Por eso queremos analizar este tema con un hombre que nos estuvo justamente despachando, comentando desde La Haya en marzo último, cuando estaban justamente los alegatos. Nos referimos al académico de la Universidad Austral, director de la carrera de Administración Pública, el doctor Pedro Díaz. Recordemos que es doctorado en Derecho Internacional. Pedro, gracias por estar acá. Me imagino que estuviste siguiendo atentamente lo que ocurrió en La Haya. Sí, muchas gracias por la invitación. Claro, es algo que todas las personas que nos dedicamos al derecho internacional, de una u otra forma, teníamos que estar presentes y escuchar lo que se estaba resolviendo allá en el tribunal. ¿Te sorprendió también a ti, como yo creo le sorprendió al gobierno, a los políticos? Porque, insisto, el día anterior todo el mundo era bastante cauto, luego de, claro, de lo que había ocurrido con Perú en la vez anterior que fuimos a la Corte. Mira, en la última semana tuve varios elementos de sorpresa. Durante mucho tiempo la Cancillería se mostraba totalmente confiada con el triunfo de Chile. Pero en los últimos días se mostró muy cauta, tal como bien lo dijiste. Y eso ya me sorprendió. Me dio a entender que algo ya ellos esbozaban respecto a lo que podría ser un fallo negativo. En lo particular, a mí el fallo, la contundencia de este me sorprendió completamente. Un 12-3 yo no lo esperaba. Esperaba un fallo mucho más dividido, incluso para Bolivia, en favor de Bolivia, especialmente porque uno de los argumentos que ofrecía Bolivia, que es que los actos unilaterales generados por Chile generan obligación internacional, realmente eran muy contundentes, y por lo tanto todos los demás argumentos que tenía Bolivia podían ser refutados, pero este era muy difícil de refutar, y por lo tanto era muy difícil que Chile ganase como lo hizo en esta oportunidad. Y entendiendo un poco el derecho internacional, no un poco, bastante, si eres doctorado, pero además entendiendo un poco las lógicas que se dan en un tribunal como este, donde claro, está el argumento técnico, el argumento jurídico, pero también influye el argumento político, y muchos pensaban antes de que Bolivia además ha hecho una campaña comunicacional potente. Evo Morales en persona fue hoy a la Corte. ¿Dónde crees que estuvo esta contundencia en lo jurídico? A ver, primero hay que señalar que la Corte siempre resuelve en función del derecho. El Estatuto de la Corte establece en su artículo 38 que las fuentes del derecho internacional son las que van a inspirar la sentencia. Por lo tanto, cualquier efecto comunicacional no debiera tener mayor impacto en lo que son las decisiones que tiene el alto tribunal. No obstante, si el alto tribunal establece, y así se ha hecho por años, consideraciones que tienen que ver con los contextos y los efectos que esa sentencia va a provocar en el sistema internacional. Y por lo tanto, yo creo que acá lo que se evitó no se entró en polémica, y de hecho una de las decisiones que el juez Robertson, que fue uno de los que votó a favor de Bolivia, señala, es que no se dio el tiempo el resto de los magistrados para poder analizar con férrea rigurosidad los argumentos de los actos unilaterales que Bolivia presentaba. Y por tanto, si eso fue así, no lo coloco como una premisa, podríamos decir entonces que la Corte no quiso complicar el sistema internacional abriendo una caja de Pandora respecto a lo que podía ser una negociación generada a partir de conversaciones bilaterales. Claro, porque estas conversaciones bilaterales podrían sentar precedentes para otro tipo de conflictos que hubiese en otros lugares del mundo. En todo el sistema internacional, todos los estados por naturaleza se relacionan con otros estados a través de lo que son las negociaciones. Es una premisa dentro del sistema internacional. Claro, una declaración que para algunos podría ser unilateral, podría ser considerada un tratado. Exactamente, de hecho así se establece, que cuando las actas en el Qatar-Bahrein, por ejemplo, se estableció que un intercambio de actas podía materializarse y significar un tratado internacional a partir de la voluntad de las partes en asumir ese compromiso como vinculante.
Y por lo tanto yo creo que la Corte lo que hizo acá fue no querer profundizar al respecto y quedarse con lo que ya había hecho con Qatar Bahrein. Ahora, tú leíste, imagino, el fallo, leíste lo que dijeron aquellos tres que estuvieron de acuerdo con Bolivia, porque acá todos sabemos lo que se dijo en lo mayoritario, pero aquello hay tres jueces que en el fondo le dieron argumentos suficientes a Bolivia, diciendo que probablemente todas estas relaciones que en algún momento se establecieron en los años 20, en los años 50, en los 2000, en Charaña, etcétera, tienen argumentación como para generar el argumento boliviano. Bueno, de los tres, Duret es el juez ad hoc de Bolivia y por lo tanto uno podría entender que su opinión está condicionada. No obstante, los otros dos, Salam y Robertson, dieron argumentos disímiles entre ellos que refrendaban la posición boliviana. Robertson señalaba que las actas de 1950 como Charaña sí podían generar una obligación internacional porque daban cuenta de una obligación materializada a partir de lo que es el derecho internacional. Salam señalaba que la obligación internacional de Chile se generaba a partir de la aquiescencia y a través del estoppel generado por una contundente práctica entre Chile y Bolivia respecto a que Chile se había obligado y había generado una expectativa razonable en Bolivia para poder entender que había una voluntad de Chile en poder negociar una salida soberana al Océano Pacífico. O sea, una voluntad de Chile podría haber sido leída efectivamente como un elemento suficiente para dar lugar a la posición boliviana. Así lo leyó Salam, uno de los jueces que votó en favor de Bolivia, así fue como lo leyó, exactamente. Ahora, Pedro, ¿qué queda para Bolivia? Porque, claro, aquí hubo un fallo contundente, un 12-3, con argumentos sólidos, pero claro, también se deja en el último párrafo esta idea que es casi de perogrullo, de que si bien la Corte dice aquello, siempre está la voluntad de ambos países de seguir negociando. Bueno, lo que pasa es que la Corte no puede argumentar algo que va en contra del propio derecho internacional, y el propio derecho internacional reconoce la mediación y las negociaciones y el arbitraje como uno de los mecanismos de solución pacífica a las controversias. Así está establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Y por tanto, lo que hace el último párrafo, el párrafo 176 de la sentencia, es señalar algo muy sencillo. Independiente a que Chile haya ganado este juicio, en que se cierran las puertas dentro del propio tribunal a que Bolivia genere esta reclamación nuevamente, eso no quita, no obsta a que las partes puedan negociar, y especialmente porque tanto Chile como Bolivia han reconocido en estos acuerdos por años que el desarrollo de un Estado sin litoral merece alguna consideración para poder salir de este estancamiento. Ahora, ¿qué le queda a Bolivia en términos de foros internacionales? Si ya la Corte Internacional de Justicia, el organismo probablemente más importante, ya dio un fallo. Bueno, en economía procesal uno dice que cuando ya tiene una sentencia tan importante como esta, la lógica es que no vaya a ningún otro foro. No obstante, podría darse la oportunidad de que Bolivia pueda someter a Chile ante otro tribunal, bajo la misma causa se podría decir, el tema de la maternidad, pero el otro tribunal va a considerar este elemento como algo de prueba, algo contundente, y por lo tanto se cierran las posibilidades de Bolivia. Ahora Bolivia tiene a Chile demandado en la Corte Internacional de Justicia por el tema del Silala. Eso continúa por otra vertiente. Pero que Bolivia lleve a Chile ante otro tribunal yo lo veo muy complicado. Se puede dar, pero muy complicado. Por ende, hoy día las declaraciones, cada uno como siempre ocurre además en temas políticos, en temas internacionales, cada uno interpreta como quiere interpretar. Y Evo Morales dijo que aquí efectivamente estará solo un paso, habló incluso de un informe más que de un fallo. Lo que pasa es que Evo Morales durante muchos años y el gobierno de Bolivia le mintió a su ciudadanía. Les dijo que esta demanda trataba sobre una salida soberana al Océano Pacífico, lo cual nunca fue así. Y por lo tanto había mucha desinformación en la sociedad boliviana. Ahora se encuentra con un veredicto contundente y tiene que llegar a Bolivia a explicar el por qué esa promesa electoral nunca se va a dar. Y además sabiendo que él tiene una intención de renovar su cargo como primer mandatario. Y por lo tanto está muy complicado y se aferra de lo que puede. ¿De lo que se aferra? Del último párrafo de la sentencia, en donde señala que la Corte invita a las partes a no eliminar la posibilidad de seguir conversando y seguir dialogando. Exactamente, la imagen de Evo Morales, que sin duda va a tener un retroceso, había logrado aunar esfuerzos internos, incluso de expresidentes que lo critican fuertemente, y habían logrado aunarlos dentro de un mismo discurso, pero ahora, luego de este revés, sin duda que esa imagen y esa reelección que además ya tiene cuestionamientos en términos políticos, incluso del extranjero, va a tener que, me imagino yo, reevaluarse. Sí, bueno, ya
durante muchas semanas atrás ya se ha evidenciado una baja en la popularidad de Evo Morales, especialmente por esta aspiración de perpetuarse en el poder. Obviamente, ¿qué lo sostenía? El conflicto y el litigio con Chile. Al haber perdido este litigio, claramente esto va a mermar sus posibilidades de poder mantenerse en el plazo quemado. Y viceversa, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué te pareció justamente la argumentación, el trabajo de la Cancillería? Esta idea que tenemos en nuestro país, efectivamente, que el tema exterior trasciende los gobiernos y donde efectivamente hay un consejo de cancilleres donde están ministros de Relaciones Exteriores desde la época de Pinochet hacia acá. Por otra parte, los agentes se tratan de mantener en el tiempo, etcétera. Bueno, es una dinámica de Estado. Yo en lo particular no encuentro muy relevante que los cancilleres se reúnan para poder plantear un tema porque muchos de ellos no saben de derecho internacional. Muchos de ellos, partiendo de esa base. Claro, muchos de ellos están ahí por situaciones de cuoteo político, por circunstancias especiales. El ministro Bulnes, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que te comento, y por lo tanto no le doy mayor valor a eso. Sí le doy valor al hecho de mantener los equipos que están trabajando en la parte técnica a la hora de plantear una demanda. Y eso se debe a que Chile ha entendido que la política exterior es una política de Estado. En el momento de la demanda peruana, esta se incoa bajo el gobierno de Bachelet, pero lo que hace Piñera es mantener a todo el equipo. Luego, en la demanda de Bolivia se incoa bajo el gobierno de Piñera y Bachelet mantiene a todo el equipo. Entonces, una dinámica de entender que no hay egoísmos ideológicos a la hora de poder defender los derechos que Chile está plasmando. ¿Qué pasa justamente que trasciende gobiernos y partidos políticos? Ahora, Pedro, tú que estuviste en La Haya, bien veíamos los despachos que nos hiciste en marzo, en lo que no se ve, en lo que es el día a día, por ejemplo. Este caso, ¿qué tan visualizado era en Europa o en el mismo tribunal, por ejemplo, en las demás partes, en otros académicos, en el mundo del derecho internacional en que tú te manejas? Mira, es interesante porque Sudamérica tiene el concepto de nacionalismo muy arraigado, a diferencia de otros estados en Europa. Ese nacionalismo se ha superado, el nacionalismo fue causa de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya está muy superado allá. Y por lo tanto, yo hablaba, por ejemplo, con gente de la Corte que se asombraba cómo afuera del tribunal había una barra boliviana esperando la salida de su mandatario, esperando la salida de los abogados, para sacarse fotografías y haciendo una fiesta de este proceso. Casi como un partido de fútbol, digamos. Exactamente. Eso no ocurre cuando, por ejemplo, dos estados europeos se someten al tribunal. Y por lo tanto, en Europa era visto esto como algo pintoresco. Casi folclórico, puede ser. Casi folclórico, y además porque había muchos bolivianos que viajaron de muchos lugares de Europa. Ellos llegaban a las 4 de la mañana para poder estar ahí y tener la oportunidad siquiera de estar cerca de sus mandatarios, de sus representantes. Y estaban pasando la noche en invierno, con mucho frío, 4 grados bajo cero. En cambio, los chilenos que estaban ahí, que iban a ir como observadores, solamente se acercaban a sacarse una fotografía y se iban. Entonces, eso es como algo anecdótico que uno puede visualizar. ¿Será falta de información? ¿Será falta de cultura también de los países participantes de lo que significa un tribunal de estas características? Sí, claro, porque durante muchos años, acá en Chile, la Cancillería le dijo a la ciudadanía chilena de que Bolivia estaba realizando una demanda basada en derechos expectaticios. Y se vendió eso a los medios de una forma rotunda. Y tú escuchabas hablar a la ciudadanía de derecho expectaticio. Y era cosa leer la demanda para decir que no, se estaban hablando de actos unilaterales de los Estados. Entonces, ambas partes le mintieron a su ciudadanía. Porque a ambas partes lo que le conviene es que el mensaje que ellos están plasmando se materialice y llegue lo más profundamente. Ahora, ¿esto qué aprendizaje nos deja finalmente? Porque no será ni el primero ni el último de los conflictos en que llegaremos probablemente a La Haya. Bien dices tú, Sudamérica es una parte del continente bastante especial. Nosotros tenemos debe ser de los lugares del mundo en que tenemos un origen más parecido, sacando probablemente lo de Brasil. Pero sin embargo es donde hay más situaciones conflictivas, Ecuador con Perú en su frontera, Venezuela con Colombia, Chile con Bolivia, Chile con Perú, Chile con Argentina, etcétera, Uruguay en su época con Brasil, con Paraguay, etcétera. Bueno, un primer aprendizaje es reconocer el mérito que tiene la Corte Internacional de Justicia como un tribunal de derecho. Chile perdió con Perú y al tribunal se le descalificó. Se le dijo que fue una sentencia salomónica, que había que retirarse el Pacto de Bogotá, y hoy día la gente se olvida de eso. Hasta hace una semana habían parlamentarios diciendo que Chile tenía que retirarse el Pacto de Bogotá y hoy día están celebrando el criterio de los jueces. Ese chavanismo es muy típico nuestro.
Por lo tanto, un primer aprendizaje es reconocer que el alto tribunal, la Corte Internacional de Justicia, realmente es un tribunal que opera en función del derecho. Y luego, otro elemento que podría llevar al debate es entender cómo los nacionalismos pueden condicionar las relaciones entre los estados. Durante 5 años, Chile con Bolivia no conversaron absolutamente de nada, lo importante entre dos estados que son limítrofes. ¿Por qué? Porque tenían incoada una situación en la Corte. Eso en Europa se superó hace mucho. Hay que pensar, fíjate, que en 1945 Francia y Alemania se fueron a una guerra terrible. O sea, terminó la Segunda Guerra Mundial y en el año 1950 ya eran socios en la SECA. Entonces, y hoy día son todos socios en la misma, comunidad, con una misma moneda en común, etc. Exactamente, el nacionalismo todavía es muy fuerte en nuestra región, me refiero a toda Sudamérica. Perdón, y en Europa además con razas distintas. Exactamente, y eso de una otra forma condiciona el desarrollo. Bien, pues Pedro, yo creo que este proceso de 5 años en algo nos tendrá que dejar moralejas respecto a efectivamente lo que es una discusión de este nivel en La Haya, pero además deja consecuencias no menores, yo creo que en Bolivia. Aquí tendremos que observar cómo efectivamente esto sigue evolucionando durante los siguientes meses y por eso quisimos conocerlo desde tu perspectiva, además estando y habiendo estado también en La Haya, que significa estar ahí prácticamente participando de lo que fueron esos alegatos durante el mes de marzo. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Siempre un placer. Bien, pues Pedro Díaz, le decíamos, doctor en Derecho Internacional, además director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, aquí con sede en Puerto Montt. Nosotros junto a él estamos despidiendo esta edición. Gracias por la sintonía, somos la televisión local, somos Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.